Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del portal Sí. de Villegas con Nicole Rodríguez, quien está lista ya para empezar. Eh, Hola Fernando, ¿cómo estás? bien, Igual, bien, igual. estoy bien. Eh, Como siempre, bien, igual, igual de bien. Qué bien, muy bien. Yo Entendemos, también, qué bien, igual, igual de bien. bueno amigos, ustedes saben que entre las muchas virtudes que adornan la personalidad, la rica personalidad del presidente Boric, no está un gran conocimiento de la economía. Lo ha demostrado ya varias veces y por si alguien no entendió bien las lecciones que él dio, las acaba de repetir en una reunión con la gente de la Cámara Chilena de la Construcción, donde hizo algunas aseveraciones respecto a cómo funcionan los bancos y cuáles son sus deberes. Yo no sabía que tenían deberes los bancos, que realmente hacen pensar que la economía que aprendió en algún momento de su vida Boric la sacó de las historietas del Pato Donald. ¿Te acuerdas de Rico McPato? Que se tiraba Exacto. en la piscina con Sí, moneda, ¿ya? O sea, la riqueza en la visión de Boric y de todo su sector, por lo demás, es esa, una pileta con monedas de oro que tú la puedes manejar, ponerlas aquí o ponerlas acá, sacarlas, gastarlas o no. Y esas monedas están siempre ahí, son un objeto físico que tiene una existencia propia, etcétera, etcétera. Una visión que no es muy exacta, diría yo, ¿no? Y no sé si tú tienes más detalles de lo que dijo. sí, lo fui anotando. Él se presentó en el encuentro anual de la Cámara Chilena de la Construcción, el día martes creo que fue, y sigue arremetiendo contra la banca. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, es muy simple. Uno, porque le resulta muy sencillo crear estas caricaturas a quizás a un sector de la izquierda que le gusta ver la economía de esa manera. Está preparando también, después vamos a hablar de eso, porque pareciera ser que el gobierno está paralizado preparando la cuenta pública, un país que no se mueve mucho, paralizado tratando de buscar un relato, y le hace muy bien a su sector o al gobierno, ni siquiera a su sector, de tener una excusa, de tener un enemigo, que es la manera en que ellos hacen política. Entonces después uno se pregunta, ¿por qué salen los capitales de Chile? Bueno, salen los capitales de Chile porque no están las condiciones, por una serie de factores. Hay una cosa real y evidente del mercado, de la industria, pero además hay un factor político, uno con un gobierno y un presidente ignorante, pero además un presidente que quizá incluso no es tan, lo es, pero sus asesores a lo mejor no son tan ignorantes, pero viven en estas caricaturas de cómo se mueve la economía y la industria. Y no se hacen cargo de lo que ellos pueden hacer, apuntan al resto. Y yo después te voy a decir una serie de situaciones que se están generando producto de la política, no de la banca. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Vamos por parte porque vale la pena para que vean que uno no exagera en cuanto a la definición del presidente. Más allá de los adjetivos, para no entrar en polémica, primero que ustedes saben que la economía no se mueve con adjetivos, se mueve con sustantivos. Es decir, esto no es un problema de bonito, me gusta o no me gusta, sino que con Bueno, evidencia. te dijo. Después dice que no le interesa entrar a la polémica y efectivamente siempre entra en la polémica porque esa es la manera que tiene de hacer política. Sí llegó a ser presidente también, polemizando en su programa, tildando al resto de los enemigos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Desde mi perspectiva, ya esto no, ni siquiera es un problema de evidencia, sino que la perspectiva, es decir, como esos niños que dicen, yo creo yo, porque lo dicen al revés. Uno de los problemas que tenemos en materia de crédito es que los bancos adoptan una tesis pesimista. Es decir, se levantan, tienen poco ánimo los bancos por allá y están muy pesimistas. Y dice muy pesimista la tesis respecto a proyecciones de la economía chilena y por ende, de manera quizás previsora, dice, bueno, como están con este ánimo un poco pesimista, acumulan provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio en provisión de una crisis que no llegó y no va a llegar. Invito a los bancos a actualizar su visión, levántense un poco más
amigables, con más ánimo, invito a los bancos a actualizar su visión de la economía y darse cuenta que es una visión excesivamente restrictiva de los créditos. Y después les da un consejo, ¿ah? Así. Mira, que bueno el presidente, sí, le dice que esta visión pesimista y con esta acumulación de provisiones ya no les cabe en la bóveda la plata, juega en contra de ellos, de su propia cartera, porque las empresas dependen de esos créditos y por ende aumenta, miren el enredo, aumenta el riesgo de impago a los bancos si es que no le prestan plata a las empresas. Sobre todo se ha visto en la construcción, que es uno de los mejores casos. Y después da una comparación, no al lugar, muy limitada, de cómo el Banco Estado es un ejemplo en cuanto a créditos, porque aumentaron 3.5% los créditos versus el resto de la banca. Ya después te cuento lo que le respondieron, pero yo creo que en todo esto que te estoy comentando textual, resume, creo, lo que hicimos Fernando en la introducción del programa. Uno ya no sabe por dónde agarrar las palabras del presidente. Él es el que lidera el país y mira cómo mira la economía. No lidera el país, está claro que no lidera ni una cosa. Primero, bueno, el hecho de tener un enemigo forma parte del ADN de la cultura de la izquierda, siempre, de toda religión, en su etapa activa principalmente, pero también después les queda como una reliquia. Tienen que haber enemigos, el pinochetismo, los fascistas, los nostálgicos de la dictadura, los explotadores, ahora son los banqueros coñetes, o son los empresarios que no quieren pagar más porque son tan malos, también son coñetes. Forma parte de ellos el tener un enemigo, tener un blanco. Viven en una yihad política crónica, la izquierda. Tiene que haber un enemigo, tiene que haber el malo en la película, necesariamente. Forma parte, así como se retroalimenta ese credo religioso. Segundo, en cuanto a eso de que los banqueros están pesimistas, bueno, podría Boris recomendarle su equipo, el equipo de médico psiquiátrico que lo atienda a él. A lo mejor podría también ser útil para los banqueros, ¿no es cierto? Podría recomendarle algún ansiolítico, alguna de las drogas que toma todas las mañanas, que son varias, el señor presidente de la República, para poder terminar el día. Y eso de acumular previsiones o provisiones, que creo que debió haber dicho, muestra una vez más su concepción mercantilista de la economía. Recuerdo de los señores que visitan este programa, el mercantilismo fue una corriente de pensamiento económica vigente más o menos en el siglo XVI-XVII, que consistía en creer que la riqueza era equivalente a juntar cosas, básicamente oro, metal precioso. Entonces, la lucha entre las naciones no era por comerciar más, sino que por acumular más. Entonces, de ahí brota la imagen del rico MacPato y su piscina con monedas de oro. Y ellos no han superado ese nivel de sabiduría económica y creen que los bancos se interesan en acumular. No comprende, Boris, que lo único que le interesa a los bancos es prestar. Esa es la función de los bancos, y prestar es lo contrario de acumular. Cuando usted presta, saca algo que estaba acumulado y se lo pasa a otro. O sea, usted desacumula. Así funciona la banca, prestando, no acumulando. Eso lo hacen, el avaro de Molière, por ejemplo, para recordar un poco teatro, lo hace Rico MacPato, lo hacen los personajes en las tiras cómicas, pero los bancos prestan. El más interesado en desacumular es un banco que solo acumula y no presta, se va a la ruina, porque en primer lugar está acumulando algo que no es de él, está acumulando los depósitos de los clientes. Ese es el dinero con que trabaja la banca, la plata que nosotros hemos depositado en las cuentas. Pero eso es demasiado complicado para Boric. Estoy diciendo cosas que realmente requieren un nivel intelectual que quizás él todavía no tiene. Quizás en unos años más, en una de esas, hay suerte y alguna de las drogas que le dan le multiplica, digamos, la cantidad de neuronas que tiene. No sé, pero es patético tener un presidente tan cándido en estas materias cuando se trata finalmente de el bienestar de los chilenos. No iba a crearle el estado de bienestar. Bueno, el bienestar parte por tener trabajo.
Tener trabajo significa que hayan empresas que ofrecen trabajo. Empresas que ofrecen trabajo significa empresas que están funcionando y ojalá creciendo e invirtiendo. Invirtiendo significa que hay condiciones para invertir. Y así sucesivamente. Nada de eso ha hecho Boris para lograrlo. Se limita a caer en este reflejo condicionado de encontrar en su perpetua yihad política, encontrar enemigos. Ahora son los banqueros coñete. Fíjate, ¿qué va a hacer mañana? No sé. Depende. Mañana, ¿quién podría ser mañana? Podríamos abrir una encuesta entre nuestros visitantes al programa. ¿Quiénes creen ustedes, estimado amigo, que va a ser el próximo blanco de las geniales imputaciones del presidente de la República? Ahora bien, me preocupa un tema... Wait a minute, estimada Nicole. Les quiero recordar que este programa existe, entre otras cosas, por el auspicio de Climo, que está ahora, la empresa que ya conocen de climatización chilena, que está ofreciendo unos equipos realmente espectaculares, que yo les sugiero, y a unos precios también espectaculares, que yo les sugiero que entren en la página miclimo.com y vean las oportunidades que se están ofreciendo en este minuto, porque no se van a repetir. Estas cosas ocurren muy de vez en cuando se dan ciertas singularidades en el espacio y el tiempo. Así es que miclimo.com. Continúo recordándoles que hoy día, en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón. Ya saben dónde está. Tenderini 171. Ya saben también que frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo súper cómodo. A esa hora hay muy pocos vehículos, así que no van a tener ningún problema para encontrar hueco. Salen, dejan el auto seguro, caminan unos pasos y ya están en Casa del Jamón, Tenderino 171, para ver, escuchar un espectáculo fantástico. Vayan reservando mesa para estar cómodos, comiendo y tomando como corresponde en estos eventos. Sigo con gestiondecondominios.cl. Bueno, es una gestión económica. Gestión de condominios es un grupo de profesionales que se hace cargo de manejar los temas de oficina, de contabilidad, de cobros de gastos comunes, toda esa cosa, ya entiende usted que es propia también de un condominio y que le quita mucho tiempo y también es un terreno minado para cometer errores porque no necesariamente un administrador sabe contabilidad. Déjele eso a gestiondecondominios.cl y usted dedíquese a lo que le corresponde, mantener el edificio, el condominio en buen estado. gestioncondominios.cl. Sigo con AutoWolf, única empresa en Chile que va a su casa a dejarle la carrocería de su vehículo como nueva en 24 horas, delante suyo. Usted está viendo lo que hacen. El trabajo es de primera. Cuando usted lo lleva a un taller común y corriente, el auto desaparece por 2 semanas y usted no tiene idea de lo que están haciendo. Aquí sí. Y en 24 horas está en sus manos, precioso, como quedó el mío, que lo vendo en 20 lucas ya. Sigo con Torch, linternas tácticas que resisten golpes, que resisten el agua, sobre todo de una potencia tremenda, mucho más que una linterna común y corriente. Y además, muchos de los modelos, como yo se los he ido mostrando, son portátiles. Siempre ando con linternas en el bolsillo porque nunca se sabe cuándo se van a necesitar. Usted puede tener otra en la guantera del auto, puede tener otra en el cajón del velador, puede tenerlas a mano, puede tenerlas en el bolsillo de la camisa y son realmente espectaculares. Batería autónoma, se cargan enchufándolas al computador con una unidad USB. No veo qué pueda ser más conveniente que todo esto. Y termino el bloque con KMRP, que es un software para todo tipo de empresas chicas, grandes, cualquiera sea el rubro, se hacen cargo de todo, de todas las operaciones de la empresa. Contabilidad, pago de sueldo, cotizaciones, bodegaje, control de stock, todo. Es una mente artificial, una inteligencia artificial que no se olvida, no mete las patas y mantiene la gestión al 100%. Nicole, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que además yo creo que otro de los temas que llama la atención que él pronuncia es que acá no hubo crisis y no la va a haber. Y yo creo que esa frase además demuestra lo descolgado,
en el mundo en que vive el gobierno y el presidente Boric, en el cual evidentemente las cifras económicas no los tocan porque ellos tienen un sueldo alto, por lo demás, asegurado independiente de la actividad económica. Yo no sé si el presidente Boric alguna vez habrá leído sobre la crisis del año 1929 o 30, donde los textos enseñan que la gente se tiraba de los edificios, la gente se suicidaba. Bueno, seguramente eso hoy en día no ocurriría en una crisis, y no ocurre en una crisis de la manera en que lo cuentan como ocurrió en el año 1929, pero estamos en una crisis económica. Es decir, tenemos, por ejemplo, 130.000 despidos por necesidad de la empresa en el primer trimestre de este año, su mayor nivel en 4 años. Tenemos un crecimiento paupérrimo proyectado del 2%. El ministro de Hacienda, que es muy optimista, él no se levanta con la gente de la banca, él se levanta con los del gobierno porque está siempre optimista, proyecta un 2.5 y una serie de otras cifras, no, para no latearlo, que dan cuenta que estamos en una crisis económica. Y si él no ve la crisis económica, entonces, ¿cómo podemos conversar? Vive en otro planeta, vive en otra dimensión, pero él le llama a la banca, y después te voy a dar algunos datos, pero él llama a la banca a aprobar crédito porque ya no pasó la crisis. Entonces, levántense, están mirando como el pasado. Estamos viviendo una crisis y el presidente no lo sabe, no lo quiere ver o simplemente no lo vive. Bueno, el optimismo de Marcel se explica, él está todavía imbuido en la aureola del amor. Tú sabes, la gente que está con el corazón en la mano lo ve todo color rosado, ¿no? Maravilloso. Yo le deseo que eso no le termine nunca, ese espíritu a Marcel. Volviendo ahora a lo que tú decías. Bueno, otra manifestación del infantilismo mental de la izquierda y del señor Boric, porque tiene un concepto cinematográfico de crisis. O sea, si no hay en el paradero de micro unos zombies o nos están cayendo bombas en ese momento, entonces no es crisis. Crisis lo ve como las películas. O sea, se viene todo abajo, se incendia todo, muere hasta el jovencito. Ese es un concepto infantil de crisis. Crisis, te voy a definirlo siempre por si acaso está viendo el programa para que lo entienda. Tengo que bajar unos cuantos niveles de mi nivel, pero en fin, voy a ser benévolo. Una crisis no es un evento terrible, un terremoto, una bomba o los zombies en el paradero. Es un estado de cosas en que no se resuelve una situación problemática, sino que se mantiene en el tiempo y todo está como en el limbo funcionando a media máquina. Eso es una crisis. Incluso la crisis del 29, ya que tú lo sacaste ejemplo, claro, hubo unos tipos que se arrojaban por las ventanas, pero la inmensa mayoría de la gente no se tiró por las ventanas. En primer lugar, no vivían en edificios tan altos. La mayoría de la gente simplemente vivió en malas condiciones por muchos años hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y se reactivó la economía norteamericana. Vivieron como 10 años con muy bajos niveles de crecimiento, o muy poco, como muy bajo. Mucha gente haciendo cola en los primeros tiempos en esas ollas comunes, pero no se estaban tirando por las ventanas y seguían viviendo. O sea, la vida continúa en las crisis. Es un estado de cosas que se prolonga y se prolonga, y en eso consiste una crisis, en que algo no se resuelve. La gente lo entiende mal y Boris, por supuesto, con mayor razón, no lo entiende en absoluto, lo que significa una crisis. Bueno. Significa una mala noticia, ¿no? Para todos nosotros si es que no lo entiende. Ahora, hay algunos factores que explican. Hay algunos factores que explican la crisis de la construcción y que él no se puede hacer el loco, él no puede desatender en el fondo. Primero, hay un cúmulo de factores que explican, y uno es la baja inversión. El país está deprimido, y no estoy hablando emocionalmente, estoy hablando deprimido económicamente. La permisología es algo que repiten y repiten, no solo en la construcción, sino que en otras áreas de grandes proyectos como en la minería. La permisología está ahogando a las empresas. Los sobrecostos no solamente tiene que ver con que hubo un aumento del valor de las materias primas, tiene que ver también con los sobrecostos en materia laboral, con esa cantidad de
leyes que han aprobado y que no se hacen cargo después de los efectos que tienen. También tiene que ver con la menor capacidad de crédito, efectivamente, de la banca. Y otra situación que mencionan es el estallido social, que produjo un retraso en la obra, falta de inversión en lugares destruidos y aquellas obras que se estaban levantando y que terminaron en esos lugares, hoy valen menos, hay menor demanda. Y mira lo que ocurre con respecto a la permisología, donde acá sí hay un tema bastante específico. Tú sabes que hay una serie de municipios que tienen detenido proyectos por más de 2 o 3 o 4 años y cuyos consejos no aprueban proyectos. Seguramente después se aplauden entre ellos, dicen, bien, lo logramos, no entregamos el permiso, no le dimos el negocio a los usureros, a los contratistas, a los inmobiliarios. Tú sabes que en Macul, por ejemplo, con respecto a la permisología, se están demorando 6 años promedio. 6 años. En 6 años te cambia ya los intereses, te cambia la demanda. Bueno, las condiciones. 6 años en entregar permiso. En la cisterna, 2046 días, que son prácticamente también casi 6 años. En Estación Central, 2000 días. Ñuñoa, 1957 días. Lo estoy diciendo en días porque lo calculan en días. Son millones de dólares parados. Y resulta que en Macul estaban específicamente hablando de que tienen alrededor de 500 millones de dólares. Imagínense la cartera que tiene Macul. 500 millones de dólares parados. Y hay una serie de razones, y entre ellas hablan de que no tienen equipo técnico o la dirección de obra no tiene gente suficiente para, por ejemplo, ir a revisar la obra o, por ejemplo, revisar los planos, revisar el proyecto. Hablaban de varios factores, por ejemplo, que tienen rotación de profesionales, arquitectos que tienen muy baja experiencia y por lo tanto no tienen idea de lo que tienen que hacer. En el caso de Macul dicen que no tienen tecnología para sistematizar los procesos de revisión, que los computadores, por ejemplo, son muy antiguos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué se gastan la plata? Si por acá pasan los recursos que entran a los municipios, por acá también reactivan la economía de la zona, hablando en el caso de Macul. 500 millones de dólares. Estamos hablando de una enormidad. Bueno, mira. Y resulta que problema en la banca. Bueno, mira, aquí lo que pasa es que reina una ineptitud colosal de esta generación que llegó al poder. Si finalmente, esto siempre, como vuelvo a decir, es un tema de qué clase de personas están donde están. Porque resulta que, como yo soy viejo y conozco cómo era Chile antes que se inventaran los computadores personales, porque yo vi llegar los computadores, estimados amigos, ustedes nacieron quizás con... Se hacían proyectos, fíjate, se hacían inversiones. No había necesidad que hubiera un computador de último modelo, no había computadores. Había sentido común, había gente que tenía alguna experiencia. No serían genios deslumbrantes, pero conocían la pega. No eran esta maraña de ineptos, normalmente gente bastante joven, amiguismo, políticos, rencorosos, sospechosos siempre de la empresa privada porque son de izquierda y por supuesto la empresa privada son todos unos explotadores. Entonces anda sumando esos factores y ahí está el resultado que francamente no lo sabía. Esa cifra que ha dado tú es increíble, 500 millones de dólares solo en Macul. O sea, esto es extraordinario, lo cual significa que el día de mañana el gobierno que llegue, espero que sea distinto al actual, y yo creo que va a ser distinto, va a tener que, yo no sé cómo se va a tener que sacar a toda esta corteza de ineptos que cubrió el país como una plaga en todos los niveles, privados, pero sobre todo públicos, desde los municipios hasta el Estado central, en los ministerios, donde hay ministros que creen que los incendios forestales se producen con conejos que andan con la cola en llama. O sea, hemos visto una incompetencia que ha llegado en muchos casos a niveles de farsa. Y junto con la farsa, la corrupción. Vamos metiendo mano porque en eso sí que son todos súper sabios, saben dónde están los billetes y cómo abrir el cajón. Va a tener que haber una especie de limpieza humana generalizada, y el problema es que no sé con quién se van a reemplazar, porque esto no es meramente un tema de la izquierda, lamentablemente. Lo que conversábamos el martes de la educación colapsada, que ha generado generaciones completas de personas que no dan el ancho nomás para nada. O sea, vamos a tener que traer gente de otro país, supongo, para que haga funcionar
quizás en una de esas los venezolanos decentes, que son la mayoría de los que han llegado afortunadamente, pero muchos delincuentes, claro, quizás ellos son los que van a hacer funcionar este país, porque yo no veo quién es otro, Nicole. Claro, y una mirada de polarizante. Tú sabes que en La Pintana, a propósito de los municipios, ¿por qué no llaman a los municipios a una reunión para reactivar la economía? Tú sabes que en La Pintana rechazaron el martes un proyecto de instalación de un centro Duoc UC. La alcaldesa de La Pintana es Claudia Pizarro, de la Democracia Cristiana. Era un terreno que la comuna les iba a ceder por 50 años para construir este establecimiento educativo, pero el Consejo Municipal votó en contra, no solamente una vez, sino que 3 veces. ¿Quiénes rechazaron? Concejales, uno del Partido Socialista, otro del Partido Comunista, uno del Partido Radical, otro del Partido Verde y uno independiente, y lo rechazan, según lo que dijo la alcaldesa, que estaba a favor del proyecto, que lo rechazan por un problema político que hubo de algunos malos entendidos y de algunas investigaciones con respecto a otra situación en La Pintana. Entonces, acá uno ve en el fondo la mentalidad que tienen, tan pequeña, tan reduccionista. Tan penca, Y después se quejan de que, claro, y después se quejan de que La Pintana, una zona que está aislada, que no hay inversiones. Miren, esto de tener 500 millones de dólares parados en proyectos también te hace ver algo. Los lugares, los países y las zonas no tienen por qué ser pobres. Los países no tienen que ser pobres. No tenemos una condición natural que nos mandó un designio de Dios a decir, ustedes van a crecer menos y ustedes son un país de esfuerzo. Se tienen que dar las condiciones para que la economía florezca y crezca. Es que hay 500 millones de dólares en un municipio parado, porque no se pueden poner de acuerdo, porque son ineptos, porque son ineficaces, o por último, porque quieren hacer un punto político de no a las inmobiliarias que lucran con los terrenos, me da lo mismo, lo que sea, pero tener eso parado te da cuenta del potencial que existe en Chile. Estoy hablando de un pequeño municipio, no tan pequeño, pero de un municipio, del potencial que hay. Así Ahora, como lo que somos, dime. Sí, no, perdona. No olvidemos, eso sí, a los señores de La Pintana que puedan estar escuchando esto, a los vecinos de Macul que puedan estar viendo este programa, que ustedes eligieron a esas personas. Ustedes eligieron a los comunistas, a los socialistas, a los verdes, a los humanistas, a los istas, a los ismos, a toda esa gente que les prometió que venían a reparar el país de las injusticias, que iban a cambiar la faz del país, y ahí los tienen una manga de ineptos, de cerebros minúsculos, repletos de resentimiento, que es el motor emocional de la izquierda en todos los niveles, el resentimiento, el rencor. Es un poco, no sé si has visto, a propósito de rencor, estuve viendo el otro día examinando así cuidadosamente una fotografía de esta niña Greta Thunberg o Thunberg o como sea que se llame. Mira qué interesante, es una cara repleta de rencor. Uno se pregunta qué clase de infancia tuvo esa niñita para que sea tan rabiosa, tan... Mírale la expresión facial, si se le nota en eso. Está con la rabia dentro. Y entonces ahora decidió que había que destruir al Estado de Israel. No sé si sabe esa última declaración. Bueno, Así una es. niñita llena de rencor. Bueno, me recuerda a esta gente, llenos de rencor, llenos de rabia. En gran parte porque la mayoría de ellos son losers en todo lo que han hecho en la vida. Entonces tienen que cobrar venganza del mundo. Y cobran venganza encontrando enemigos, encontrando satanes, encontrando blancos contra los cuales disparar y encontrando a quién hacerle zancadilla, qué cosa destruir. Hay una especie de nihilismo inconsciente en esa gente. Entonces, claro, fíjate el DUOC, una institución de educación que se va a instalar en un lugar vacío. No, señor, pues, ¿cómo se les ocurre? Ahí alguien va a hacer un negocio. No podemos permitirlo. Lo de los 500 millones de dólares, alguien va a hacer un negocio. No podemos permitirlo, que vengan estos explotadores a ganar plata a costa del pueblo y las riquezas del nacionales o alguna idiotez por el estilo. Ven, pero yo vuelvo al punto inicial. Ustedes los pusieron ahí. Igual que ustedes pusieron ahí en un momento dado a la manga de imbéciles que llegaron a la primera Asamblea Constitucional, porque no hay otra palabra para calificarlos a prácticamente todos ellos. Pero si yo, Claro. yo sé de un jurista que estaba ahí en medio de ese lote, que en una privada, pero me la contaron, se trataba justamente a todos sus demás colegas de una sarta de idiotas.
y que van a dejar la cagada y van a rechazarnos el proyecto, que fue lo que ocurrió. No olvidemos nunca, amigos, que eso es un tema en última instancia de personal, no de estructura, de grandes cuestiones así. Es la gente, y ustedes pusieron a la gente ahí. Sáquenla ahora. Vienen unas elecciones en octubre, saquen las conclusiones, saquen a esa gente, sáquenlas a patada en el culo. Eso es lo que hay que hacer en este país con todos ellos. Porque francamente yo también me estoy enrabiando. Francamente, uno incluso que tiene más protección, de una manera o de otra sufre las consecuencias de esta cáfila de retardados mentales que llegaron al poder. Esa es la verdad. Estamos todos en el mismo sistema. Mira, y para dar el último ejemplo a modo más macro, con inversiones más grandes, y para que el gobierno se haga cargo de lo que le corresponde a ellos y no llamar a la banca y a los empresarios a levantarse con mejor humor. Hoy día un reportaje de un medio digital hablaba sobre la molestia de la empresa china BYD, que está interesada en instalar una planta de producción de cátodo de litio. Ellos ingresaron la solicitud a Corfo en el año 2022, ya prácticamente van a cumplir 2 años, con una inversión de $290 millones. ¿Qué es lo que dijo la country manager de BYD? Dijo que no entienden la política nacional del litio, que es simplemente una estrategia que no tiene contenido y que todavía no han podido hacer ningún tipo de inversión, que está un poco stand-by. Después aclaró que todavía le interesa a Chile, bueno, porque siempre hay que mantener los puentes trazados y eso es correcto, pero en lo concreto vamos, ¿qué es lo que dijo? Que en Chile hay una alta incertidumbre, que hay una lentitud de los permisos que ya es intolerable, hay una falta de definiciones por parte del gobierno. Y entonces, ¿se acuerdan de la empresa Sinovac, otra grande china, que quería instalar una planta de producción de vacunas en Quilicura, que se fueron? Se aburrieron, se instalaron en Colombia con un presidente guerrillero, pero por último les dieron mejores condiciones para que se instalaran, y acá se aburrieron porque no les daban los permisos, que Quilicura le ponía trabas, que esto, que lo otro, se terminaron por ir. Y BYD, con una inversión de $290 millones, esperando a que el gobierno defina y concrete su política nacional del litio, que fue un anuncio a propósito de la cuenta pública. No fue un anuncio, fue una frase. En la cuenta pública del año 2023, y que hoy me imagino que se las va a rebuscar para el 1 de junio decir algo, pero seguramente va a decir que Codelco, va a decir cualquier cosa. Pero ahí está la política nacional del litio parada. Bueno, va a decir puras mentiras como de costumbre, va a decir cosas que no se cumplen, va a ser como el niñito que contesta el teléfono y dice, ya, y después se olvida. No, son de una ineptitud absoluta, completa, global, casi cómica. Amigos, ¿quiere aprender inglés de verdad? ¿Poder moverse en el mundo? Entrenainglés.com. Profesores de inglés, clases online muy potentes. Hay clases, el curso que se ofrece son 24 clases, el precio lo están ustedes viendo, es totalmente accesible, dividan ese precio por 24 y van a ver que es súper conveniente, y además le regalan 4 clases extras que usted puede usar para pulir lo que aprendió o regalárselas a un tercero. Usted decide. Continúo con KM Millas, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus viajes, Nicole, y le pagan bien. Si usted no las va a usar mañana o pasado mañana, más le vale ir a kmmillas.cl y venderlas. Acuérdese que las empresas de repente borran las millas y usted lo que creía capitalizado se desvanece. Y sigo con este bloque y termino este bloque con Kaizen Automotriz. Esta empresa se especializa en la mantención preventiva. No espera quedar botado. Si siempre cuando hay una pana uno queda botado porque está usando el auto y por lo tanto no está en la casa. Mire qué simple. Para que no le pase, llévelo a Kaizen, ellos lo revisan por todos lados, más de 100 o 150 elementos analizan del auto, encuentran lo que hay que reparar, encuentran lo que hay que cambiar, encuentran la pana que viene ya en camino, que está asomando su feo rostro, y permiten que usted esté siempre tranquilo de que su auto va a responder. Kaizen Automotriz. Bueno, no sé si para despejarnos un poquito de esto, porque francamente nos damos a veces vuelta en lo mismo, porque siempre es lo mismo. Siempre llegamos
¿Se acuerdan de ese poema de todos los ríos van a la mar, que es el morir? Bueno, aquí todos los ríos van a la incompetencia, que es el vivir de este gobierno. No sé si valdría la pena saltarse un ratito, que sea 5 minutitos, al panorama internacional, Tengo amigos. algunos temitas que los podríamos tratar ahora y tiene que ver con las protestas en Estados Unidos que ya están declinando, ¿ah? Las Ya. protestas en las universidades estadounidenses defendiendo y en teoría levantando la causa palestina, esta causa palestina hoy muy deformada y teñida por el apoyo a un grupo terrorista que es Hamas. Y está declinando porque ya están saliendo de vacaciones los alumnos, entonces evidentemente se van a descansar los grupos que protestan y que acamparon en algunas universidades, pero el tema quedó ahí y hay varias cosas interesantes para que uno se dé cuenta cómo algunas situaciones son muy sonoras en los medios de comunicación, pero a la hora del votante no son tan importantes. Dos grandes temas con respecto a eso. Algunos en Estados Unidos se preguntaban si esas protestas estaban produciendo el efecto deseado, más allá de esta cosa muy rimbombante en redes sociales y la cobertura que le daba la prensa. Acuérdense que Estados Unidos está en plena campaña electoral y en noviembre vamos a tener un nuevo o vamos a tener a un presidente reelecto, pero el punto es que todo lo que pasa en estos meses tiene que ver con la campaña. Y entonces se preguntaban aquello. Y en Harvard se hizo un estudio que decía que un 80% de los encuestados no solamente no les importaba tanto el tema, sino que además apoyaban a la defensa de Israel versus un 20% de los encuestados que decían que apoyaban a Hamas y la causa palestina. La guerra de Israel con Hamas en Gaza ocupa el lugar número 15, algunas lo mostraron un poquito más abajo, de las preocupaciones de la gente en Estados Unidos. Y a nivel nacional hicieron otra encuesta para preguntar cuánto influyen las protestas o este tema en la posición del votante norteamericano. Y salió que un 2% del votante norteamericano, incluso entre jóvenes, consideran que este tema era importante y que lo tendrían en consideración para poder votar en las próximas elecciones presidenciales. Ahí tienen uno de los grandes rasgos con respecto a estas situaciones en las que uno cree que pasa a ser un tema de mayoría, un tema de importancia nacional, por cómo es la cobertura de prensa, también porque son muy sonoros y también por las redes sociales, pero a la vez al momento de llevarlo a lo que le importa a la gente, el por qué van a votar por un candidato o por otro, tiene que ver con su situación local y su situación personal o familiar. Tú acabas de decir que en noviembre, Estados Unidos va a tener un nuevo presidente, pero la verdad es que va a tener un viejo presidente. Cualquiera de los dos que gane es un viejo presidente, y no solo son viejos, sino que los dos, por distintas razones, no son precisamente el tipo de personas que uno esperaría que conduzcan al país todavía más poderoso del mundo, todavía, quién sabe si en algunos aspectos ya dejó de serlo. No, ninguno de los dos candidatos, ni Biden ni Trump, son lo que yo creo Estados Unidos necesita. Es decir, uno, ya sabemos, Biden, cuya familia literalmente está comprada por los chinos, han hecho negocios por miles, cientos de millones de dólares, y yo pongo poca fe en que tengan mucha autonomía con el Partido Comunista Chino, el presidente de Estados Unidos. Y tampoco tengo mucha confianza en su intelecto. Las decisiones que ha tomado Biden han sido inspiradas por la cobardía, por la timidez, por la confusión, a veces por las fallas cognitivas seguramente. Está rodeado de un círculo de personajes que basta ver los rostros para más o menos también captar qué clase de personas son. Y luego tenemos a Trump. Trump, que hizo algunas cosas interesantes en su primer gobierno, pero que ahora claramente está rayando la papa. Ha sido finalmente alterado por una campaña efectivamente implacable que ha recibido hace ya, desde el primer día de su candidatura hasta el día de hoy, lo quieren destruir por todos lados. Eso afectaría a cualquiera. Y a él lo ha afectado mucho. Ha sido... es una persona que yo creo peligrosa. Yo creo que es peligroso para Estados Unidos tener a Donald Trump de presidente, honestamente. Y es peligroso tener a Biden.
encuentro muy peligroso las próximas elecciones. Nunca había visto un par más parecido en su falta de sintonía con las necesidades de su país. Fíjate que si tú examinas todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y tú voy a remontarme a la época de Abraham Lincoln, hasta el día de hoy, siempre ha habido por lo menos uno de los dos que es salva, como se dice, salva, que es por lo menos una persona de algún grado de sensatez, que tiene algunas ideas buenas, que tiene alguna, digamos, cercanía con lo que podríamos llamar una persona por lo menos normal, digamos, que no va a hacer locura. No es el caso ahora. Yo no sé si esto es también una muestra, efectivamente, de que Estados Unidos está en declinación, el que su clase política genere ese tipo de candidato. Y si vemos los componentes del Congreso ahora, una mezcla entre unos personajes realmente sospechosos que llegaron al Partido Demócrata y por otro lado una camarilla de octogenarios que están gagá, que están dando la hora. Francamente, el espectáculo de la estructura política de Estados Unidos es uno de los mayores signos de su declinación. Sí, tú hablabas de la edad. Trump, 77 años, llegaría a ser presidente con 78, entiendo, y 81 tiene Biden. Jovencito todavía. Joven Trump, claro, al lado de Biden, que imagínate que tiene hoy 81, pero son 4 años más. Así quizás que ni siquiera es importante. Que fuera reelecto. Oye, ni siquiera es tan importante la edad, con todo respeto, yo tengo 75 y no creo estar gagá. Churchill tenía muchos años y no estaba gagá. O sea, la gente capaz no se pone gagá simplemente porque se pone más vieja. Pero la gente que no era gran cosa, con los años sí que se van realmente a la cresta en ese sentido. Bueno, ahora, eso, dale nomás, dale. Sí, vamos a ir con el otro tema que en Estados Unidos fue propio de una investigación y me parece relevante porque creo que tiene algunas similitudes de lo que se habló acá en octubre del año 2019, cuando se hablaba de la gente de que de manera espontánea sale a las calles y de manera espontánea levantaban carteles no al modelo, nueva constitución. Ya se nos olvidó que pasamos 2 procesos constitucionales que nos costó plata, nos costó tiempo, nos costó declive, nos costó dejar que la violencia se impusiera como una manera válida en democracia. Nos costó muchas cosas y hoy parece que fue hace un siglo atrás que vivimos estos 2 procesos constitucionales. Bueno, y se preguntaban en Estados Unidos algunos medios de comunicación que hicieron algunas columnas de investigación, decían, bueno, ¿quiénes están detrás de estas protestas? ¿Son realmente estos estudiantes que de manera espontánea acampan y piden que Estados Unidos no le entregue recursos ni le venda armas a Israel, que tanto apoyan a Hamás por lo demás? Algo muy extraño para Occidente apoyando a un grupo terrorista. Bueno, prácticamente todas esas columnas de investigación dicen que una buena cantidad y proporción de los manifestantes en estas universidades son adultos que no son estudiantes universitarios. Y todo esto partió porque encontraban que había modus operandi muy similar en las distintas universidades. Había una capacitación de cómo hacer las manifestaciones, qué decir. Había una organización que se veía que no eran estos alumnos de una manera espontánea, de una manera desorganizada, levantando nunca estas cosas son espontáneas, nunca son, o sea, que un día de repente todos los estudiantes al mismo tiempo se les ocurrió poner una carpa en un campus. Esas cosas se organizan, así como se organizó esto que llaman el estallido social acá en Chile. Esta cuestión está organizada. ¿Y sabes tú quién está detrás de muchos de esos activistas mayores en Estados Unidos? China. Hoy día lo estaba viendo una investigación que se hizo de la manera como China está fustigando todo lo que puede, cualquier elemento que le sirva para debilitar internamente a Estados Unidos. Y tú sabes que tienen montones de instituciones culturales que muchas de ellas alrededor de la figura de un filósofo al cual no le dan pelota actualmente a los chinos, que es Confucio, y están detrás de cualquier cosa. O sea, ellos, como dicen, avivan el fuego cualquier cosa. Nosotros lo vimos en Chile también en los años 60, yo lo vi detrás de los estudiantes con los ojos en blanco, gritando sobre Cuba y el Che Guevara. Habían unos, iba a decir hueones, pero no voy a decir esa palabra tan fea, unos personajes de mayor edad de cierto partido, yo sabía muy bien que estaban empujando y avivando la cueca y los tontones salían todos a corear las consignas que les había enseñado el caballero. Un caballero que usaba una insignia color rojo aquí. Bueno, yo lo vi
Lo vi, amigos y amigas. Perdonen que se me haya olvidado de repente decir amiga. Se me estaba olvidando. El otro país... Estoy viejo, estoy cagada. Debería ir al Congreso de Estados Unidos a juntarme con los otros. El otro país que está involucrado y que fue acá expuesto en estas columnas de investigación es Qatar. Por Sí. ejemplo, decía que uno de los principales grupos que organizó todas estas tomas y campamentos en la universidad se llama Estudiantes por la Justicia Palestina, es una sigla CJP, que fue fundada en el año 2001, ¿ah? Y su exdirector, una persona apellido Vitar, además fue nombrado, imagínense esto, recientemente como asesor en inteligencia o asesor en defensa del Consejo de Seguridad de Estados Unidos en asuntos estratégicos, una persona que además está involucrada con el gobierno. Bueno, este grupo, a propósito de Estudiantes por la Justicia Palestina, es apoyado por otra asociación, para que ustedes vean el entramado de estas cosas no son tan simples, y está lleno de intereses. Está apoyado por la Asociación de Estudiantes Musulmanas, que es una organización que se creó en 1963, auspiciada por la Hermandad Musulmana, que es el grupo del cual derivó Hamas, ambos asociaciones apoyadas con muchísimo dinero por Qatar, el principal donante extranjero de las universidades norteamericanas. Entonces, puedo darles más información, pero el punto principal tiene que ver con esto, tiene que ver con no mirar esta situación así como no mirar octubre del año 2019, como que la gente salió y encuentran injusto el mundo, entonces hay que salir a apoyar y hacen protesta y levantan todos estos panfletos para poder levantar una causa. Acá las causas no son espontáneas, las causas son propias de una organización, propia también del dinero, propia también de intereses políticos y estratégicos que hay detrás, como hubo acá en octubre del año 2019. Así es. Voy a un nuevo bloque, amigos, y después les voy a contar las ironías de la historia por esto de Qatar, a propósito que mencionó Nicole. Transportescala.cl, ubican a ustedes ahí, transportescala.cl, una empresa de transporte que tiene todo tipo de vehículos último modelo, pero que sobre todo, y esto es lo más importante, es total y completamente flexible. Usted puede contratar los servicios para lo que sea, las veces que sean, los días que sea y a la hora que sea. Puede contratar los servicios de ellos para una sola vez a las 4 de la mañana, un día festivo, o puede contratar un servicio de todos los días para transportar alumnos o transportar trabajadores, o solo cada una vez a la semana o una vez al mes. Lo que usted quiera, lo que usted necesite, Transporte Escala está a su disposición. Esa flexibilidad no la tiene nadie más. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que registran su marca en Chile y en el extranjero, para que usted esté protegido por ese lado, cosa que muchos se les olvida, y después pasan por muy malos ratos con los frescos que nunca faltan, sino que sobran, pululan. Registre su marca, regístrela. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote o en moneda para tener una reserva financiera absolutamente intocable, absolutamente indestructible, porque son valor per se. Das Ding an sich. El oro y la plata son valor en sí. ¿Se los digo en griego ahora? No. Y luego sigo con salinasyojeda.cl, un buffet de abogados especializado en temas civiles, como los divorcios, que son, en realidad no es un caso, son muchos casos dentro del caso, muy complicados, pero hay muchos más. La mayoría de los casos que nos llevan a un tribunal son civiles, y para eso más vale ponerse en manos de especialistas que tienen una muy buena tasa de éxito, no ponerse en manos de cualquier abogado que le recomendó cualquier persona. Salinas y Ojeda. Es una ironía que países cuyos habitantes hace no más de 100 años vagaban por los desiertos en camellos, viviendo todavía en la Edad Media, debido a que estaban sentados en un barril de petróleo, se convirtieron ahora en capaces de influir poderosamente la vida de naciones infinitamente más desarrolladas y avanzadas en la historia del progreso humano. Es increíble. Pero sí, oigan, no estoy inventando nada, ¿no? Agarren un libro de historia y vean qué es lo que era Qatar. No existía Qatar, en primer lugar. No existía el Reino Árabe Unido. No existía ninguno de esos países. Existían etnias, clanes árabes en la península arábiga, moviéndose como se habían movido sus antepasados por cientos de años.
De pronto viene la Primera Guerra Mundial, ocurren un montón de cosas, el petróleo se convierte en importante porque se desarrolló el motor de explosión, y ahora son tan millonarios que pueden usar la plata como se les da la real gana, andan en limusinas enchapadas en oro, los jeques mandan plata para las causas que quieran, y una de esas causas perennes y permanentes es el odio total y completo que tienen contra el pueblo judío. Sí, esa cuestión, eso viene de mucho antes, amigo, viene de antes de la constitución del Estado de Israel. Los invito a que lean ustedes la historia de esa zona entre la Primera Guerra Mundial y 1948 y vean todas las situaciones que se produjeron. Entonces ahora tienen plata, estas personas cuyos bisabuelos andaban en camello dándose vuelta en el desierto y pueden influir en las mejores universidades norteamericanas. ¿No te parece increíble? ¿No te Sí. parece extraordinario? Es impresionante Es porque a impresionante. Occidente la guerra en el Medio Oriente lo pilló mirando hacia otro lado. Uno pensando en que la historia ya estaba contada y la historia ya estaba lista. Y resulta que durante muchos años, y principalmente también una arremetida después de los atentados de las Torres Gemelas, donde vino toda esta oleada antimusulmana, hubo una campaña muy potente, eso desde el punto de vista político, vino una campaña muy potente de los países árabes para poder revertir esa mirada antimusulmana o antirradicalismo musulmán. Y dentro de esa arremetida es que a Occidente lo pillaron mirando hacia otro lado. Uno desde el punto de vista económico, donde se lo fueron comprando. Sí. Y esta compra no es gratis, porque esta compra tiene que ver con un choque cultural en el cual están asociándose o están permitiendo la compra de países cuya mirada acerca de la sociedad es completamente distinta a la mirada que tiene Occidente. Y por el otro lado vino la arremetida de lo que llaman la batalla cultural, esa batalla cultural que mucha gente minimiza, que mucha gente piensa que es prácticamente un mito de redes sociales, en donde a través de estas causas de la izquierda, una izquierda que no cree en la democracia por lo demás, a través de estas causas y a través de un concepto que ahora se ha repetido bastante en la guerra de Israel con Hamas, que es la transversalidad, donde uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver las minorías de LGTB apoyando a Hamas si sabemos que esas minorías en Gaza estarían asesinadas, Así donde no es. hay tolerancia? Bueno, todo ese concepto pilló a Occidente dormido, echado para atrás, donde viene una unión entre la guerra cultural y la guerra económica, y hoy se ven los resultados de eso. Ajá, sí. Bueno, es interesante el tema de por qué esas minorías que me parecen no tener nada que ver, pero tienen que ver, fíjate, de alguna manera, que estoy tratando de dirimir en mi próximo opus. Y a propósito de opus, se me estaba olvidando, porque vean ustedes que no soy un hombre centrado en mí mismo, se me estaba olvidando mi propio libro. Como hacían antes la publicidad, una niña ponía la cara al lado del producto, así. Bueno, yo no soy una niña, soy un viejo de mierda, pero en fin, he aquí, debut y despedida, el progresismo después de Piñera, amigos. Aquí van a encontrar más de algún argumento, algún raciocinio relativo a propósito de lo que hemos estado hablando acá, de estos ímpetus supuestamente idealistas. ¿Ah? Siempre son idealistas estos grupos, se ven como idealistas. La verdad es que no tienen ni una sola idea en la cabeza, pero se llaman idealistas. Debut y despedida, estimado amigo, 100%, 500% más de lo que yo mismo imaginé, en sintonía con los tiempos que estamos viviendo ahora, que son los tiempos de retirada del eclipse del experimento de Boric y su patota, porque es una patota, no es una coalición, es una patota, simplemente una patota así media, un poco con deficitaria, digámoslo, por decirlo fino. Y les cuento de un nuevo auspiciador que con mucho gusto les presento. Tiene un nombre curioso, pero lo que interesa es lo que hacen. Se llama Urantiacos. Don't question me qué significa Urantiacos, ya les voy a contar. Esta es una empresa chilena de software que debe ser una de las únicas que produce soluciones digitales no solo innovadoras, sino que a la medida de lo que necesitan los entes que los contratan. Por ejemplo, ellos trabajan con muchas universidades, con las principales universidades de Chile.
crean los software que se necesitan. Por ejemplo, las universidades necesitan de repente software bastante complicado, generar bases de datos, etcétera, para la matrícula de los alumnos. Todo lo que tenga que ver con eso. Trabajan, dan servicios personalizados, o sea, a la medida nuevamente, desde el diseño de sitios web hasta el desarrollo de software, específicamente como el de las universidades. También ofrecen servicios de hosting y desarrollo de aplicaciones móviles y instalación y soporte de Moodle. La gente que sabe de estos temas sabe a qué me refiero con Moodle. No lo voy a explicar porque es largo. Así que urantiacos.cl. Pregúnteles a ellos, el origen del nombre es muy interesante. Es una empresa de software realmente espectacular, si no, no estaría en las principales universidades. Si usted necesita un software específico para que no está en el mercado, los software en general están hechos en abstracto para servir para todos y a veces para nadie. Hechos para usted, Urantiacos. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación de su casa, de su departamento, que tiene puros profesionales y hacen las cosas profesionalmente, dando garantía y entregando un trabajo de calidad en temas de muebles de cocina. Nicole, écoute-moi, temas de pisos, temas de paredes, todos los temas de por haber, tienen arquitectos, tienen todos los profesionales del mundo. Y continúo y termino con heypropiedades.cl, los corredores de propiedades que las hacen realmente correr, las venden, se encargan de pocas, no reciben cientos, pocas, las tratan, las imponen en el mercado, trabajando toda la semana, de lunes a domingo, todo el santo día y usando métodos muy innovativos para cautivar a la gente y convencerlas de comprar la propiedad que les están ofreciendo. heypropiedades.cl. Dicho lo cual, estimada Nicole, ¿Vamos con algún otro tema? ¿Alcanzamos? no, me temo que mi reloj regalado por mí mismo a mí mismo hace como 25 años me dice que se acabó el tiempo, pero Okay, bueno. siempre van a quedar temas fuera, tú sabes, hay muchos temas. Nicole recolecta muchos temas, trabaja mucho más que yo, porque es más joven. Yo estoy ya estoy como para subirme una silla de ruedas. Entonces, siempre se le quedan temas, pero probablemente van a estar vigentes el próximo martes, ¿no es cierto? Exactamente, el próximo martes feriado, pero recuérdales a todos nuestros auditores que vamos a estar con Nosotros programa. trabajamos igual, nosotros no sabemos de los feriados. No sabemos los feriados, no sabemos de nada, solo trabajamos. Por eso estamos tan cansados también. ¿Ah? Por eso estamos tan cansados. Bueno, mira, ya descansaremos eternamente cuando nos llame el Señor. Así es. Así lo veo yo. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Mañana voy a estar solito, por supuesto, y vamos a ver qué novedades hay, si es que hay alguna, a ver si nos encontramos con alguna nueva declaración genial del presidente Boris sobre alguna materia divina o humana. Ahí veremos, depende del día, cómo amaneció, qué pastillas tomó. Nos estamos viendo mañana entonces, estimados amigos, y ahora Chao, chao, que estén muy bien.